Tuve una paciente hace unos meses que me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo, doctor, llevo un año caminando todos los días, 40 minutos cada mañana, sin faltar casi ningún día. Se le notaba el cansancio en la cara, no el cansancio de caminar, el otro cansancio, el de hacer lo correcto durante meses y no ver nada cambiar. Y al terminar de contarme su rutina, me dijo la frase que más me quedó grabada. La barriga sigue exactamente igual. Lo curioso es que ella no estaba mintiendo, no estaba exagerando, lo estaba haciendo todo bien, pero le faltaba entender una sola cosa. Y esa cosa es lo que voy a explicarte hoy. En este vídeo vas a entender por qué hay millones de personas que caminan todos los días y nunca queman grasa visceral, cuándo exactamente ocurre esa transición dentro del cuerpo y qué es lo que hace diferente a alguien que camina y ve resultados de alguien que camina y no pasa absolutamente nada. Y el último punto que vamos a ver es especialmente importante porque tiene que ver con algo que casi ningún médico te explica en consulta y que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu propio metabolismo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. La grasa visceral no funciona como la grasa normal, y si no entiendes eso primero, nada de lo que viene después va a tener el peso que merece. Empecemos por lo básico. Cuando la gente habla de grasa abdominal, suele imaginar una sola cosa: la grasa que se puede pellizcar con los dedos justo debajo de la piel. Eso existe, y se llama grasa subcutánea. Pero hay otra grasa que no puedes pellizcar, que no puedes ver ni tocar desde afuera, y que está haciendo cosas mucho más complejas dentro de tu cuerpo. Esa es la grasa visceral. Está ubicada profundamente dentro del abdomen, rodeando tus órganos vitales, el hígado, los intestinos, los riñones, y a diferencia de la grasa subcutánea, que básicamente almacena energía y espera, la grasa visceral es activa. Muy activa. Se comporta más como un órgano que como una reserva. Produce sustancias, envía señales químicas al torrente sanguíneo, y esas señales no son neutrales, son señales inflamatorias. No es la inflamación que sientes cuando te golpeas o cuando tienes fiebre. Es una inflamación silenciosa, crónica, de muy bajo grado, que trabaja lento, sin que te des cuenta, pero sin parar. Y con el tiempo, esa inflamación empieza a interferir con cosas que importan mucho: los vasos sanguíneos, el corazón, el hígado, el sistema que regula el azúcar en la sangre. Hay un detalle que encuentro especialmente importante. La grasa visceral tiene una conexión directa con el hígado a través de algo llamado vena porta. Todo lo que la grasa visceral libera llega primero al hígado, antes que a cualquier otro órgano. Y cuando el hígado empieza a recibir esas señales de forma constante, responde acumulando más grasa, produciendo más glucosa y empujando al metabolismo hacia el desequilibrio. Es por eso que alguien puede verse perfectamente delgado por fuera y aún así cargar un riesgo metabólico serio por dentro. La apariencia no dice todo, pero lo que me interesa que entiendas no es solo el daño que puede causar la grasa visceral. Lo que me interesa es por qué es tan difícil de eliminar. Porque precisamente por el papel tan poderoso que cumple dentro del sistema, el cuerpo no la trata como algo prescindible. La protege, la guarda, y solo permite que se use cuando las condiciones internas indican que es seguro hacerlo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Para entender por qué la grasa visceral es tan difícil de quemar, tienes que pensar por un momento en la biología evolutiva. Tu cuerpo fue diseñado en un entorno donde el alimento no estaba garantizado, donde había periodos reales de escasez. Y la grasa visceral, ubicada justo cerca de los órganos más importantes, era la reserva de emergencia, el último recurso, la caja fuerte que no se abría salvo en situaciones extremas. Tu cuerpo sigue programado con esa misma lógica, y la hormona que decide si esa caja fuerte permanece cerrada o se empieza a abrir es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando el cuerpo percibe peligro, urgencia, amenaza o incertidumbre, el cortisol sube. Y cuando el cortisol está elevado, el mensaje que recibe cada célula de tu cuerpo es muy claro. Las condiciones no son seguras, conserva energía, protege las reservas. En ese estado, el cuerpo usa glucosa, energía rápida, inmediata, confiable. La grasa visceral no se toca. Y aquí viene algo que me parece fundamental que escuches, porque va en contra de todo lo que probablemente te han dicho. El ejercicio muy intenso puede hacer más difícil quemar grasa visceral. Sé que suena extraño, pero tiene una lógica perfecta.
El entrenamiento de alta intensidad activa el sistema nervioso de emergencia, el mismo que se activa cuando hay peligro real. El cortisol se dispara, y en ese estado hormonal, el cuerpo no libera grasa visceral, la refuerza, la protege más. Por eso hay personas que llevan meses entrenando fuerte y la barriga abdominal parece no moverse. No es falta de disciplina, es que el tipo de esfuerzo que están haciendo está enviando exactamente la señal equivocada. Para influir sobre la grasa visceral, el cuerpo necesita recibir el mensaje contrario al estrés. Necesita percibir estabilidad, hormonas equilibradas, oxígeno constante, un sistema nervioso que no esté en modo alerta. Y eso es exactamente lo que puede hacer una caminata bien hecha. Pero no en cualquier momento de la caminata, y no con cualquier duración. Cuando comienzas a caminar, lo primero que hace tu cuerpo es buscar el combustible más rápido disponible, no la grasa. El ATP almacenado directamente en las células musculares. Es como el arranque de un motor, inmediato, potente, pero dura muy poco. En cuestión de segundos, el cuerpo ya está buscando el siguiente sistema, la glucosa. El azúcar en sangre y el glucógeno almacenado en los músculos. La frecuencia cardíaca sube un poco, la respiración se acelera ligeramente, el movimiento empieza a sentirse como ejercicio. Pero en este punto, la grasa todavía no es el combustible principal, ni de cerca. Desde la perspectiva del cuerpo, esto tiene sentido total. La glucosa es fácil de acceder y proporciona energía rápido. La grasa, especialmente la grasa visceral, es completamente diferente. La oxidación de grasa es un proceso lento, necesita una entrega constante de oxígeno, necesita que las mitocondrias, que son las fábricas de energía dentro de cada célula, estén coordinadas y funcionando a pleno rendimiento. Y necesita, sobre todo, que el sistema nervioso esté lo suficientemente tranquilo como para permitirlo. Durante los primeros minutos de la caminata, el cuerpo todavía está evaluando. ¿Este movimiento va a continuar? ¿Va a aumentar la intensidad? ¿Las condiciones son estables? Mientras esas preguntas no tienen respuesta, el cuerpo se mantiene cauteloso, y la grasa visceral permanece guardada. Por eso los primeros 5 o 10 minutos pueden sentirse un poco raros. Te estás moviendo, estás haciendo lo correcto, pero no parece que pase gran cosa. Y muchas personas en ese punto piensan que necesitan ir más rápido, que el ritmo es muy bajo, que caminar no es suficiente. Ese pensamiento es el error más costoso que puedes cometer, porque esa fase no es un fracaso, es la preparación. Es el cuerpo calibrando la respiración, ajustando la circulación, sincronizando los sistemas energéticos. Como calentar el motor antes de arrancarlo de verdad. No es tiempo perdido, es tiempo necesario. Y lo que pasa después de esa preparación es lo más importante de todo lo que voy a explicarte hoy. Después de esos primeros minutos, algo empieza a cambiar. No hay una señal dramática, no hay un cambio brusco. Pero dentro del cuerpo, las condiciones se están transformando en silencio. La respiración encuentra un ritmo estable, la entrega de oxígeno deja de fluctuar y se vuelve constante. La demanda de energía ya no sigue creciendo, se equilibra. Y en ese momento, el sistema nervioso empieza a interpretar el movimiento de una manera completamente diferente. Ya no hay urgencia, ya no se anticipa un esfuerzo mayor. El cuerpo percibe continuidad, y esa sola percepción lo cambia todo. Aquí es donde el metabolismo cruza un umbral que en fisiología del ejercicio se llama el cruce metabólico. Es el punto exacto en que la preferencia de combustible empieza a desplazarse. La glucosa deja de ser la fuente dominante. La grasa empieza a tomar su lugar de forma silenciosa y sostenida. Dentro de las células, las mitocondrias responden, incrementan la entrada de ácidos grasos, se activa un proceso llamado beta-oxidación que convierte esa grasa en energía utilizable, y la producción de ATP se vuelve más lenta pero mucho más estable. Y algo que me parece fascinante, en ese momento el movimiento empieza a sentirse más fácil. No más difícil, más fácil. La mayoría de las personas creen que simplemente se están acostumbrando a la caminata, pero no es eso. Lo que cambia es el combustible. La grasa es una fuente de energía más lenta, pero infinitamente más abundante. Y cuando el cuerpo empieza a usarla de verdad, el movimiento deja de depender de una estimulación constante del sistema nervioso para sostenerse. Ahora, hay algo que quiero que entiendas con claridad en este punto. Cuando el umbral se cruza, la grasa visceral todavía no entra al juego de inmediato. La grasa visceral requiere condiciones adicionales. Necesita que la participación mitocondrial sea profunda y sostenida, no solo moderada.
Necesita un entorno hormonal estable, sin picos de cortisol, sin señales de alerta. Y necesita, sobre todo, que esa estabilidad se mantenga en el tiempo. Cuando todas esas condiciones se cumplen al mismo tiempo, el cuerpo deja de defender sus reservas más profundas. No ocurre por fuerza, ocurre por permiso. Esa distinción me parece una de las más importantes que puedes llevarte de este vídeo. No se trata de conquistar tu grasa, se trata de crear las condiciones para que tu cuerpo decida soltarla. Y la siguiente pregunta natural es, ¿cómo sé que ya estoy en ese estado? ¿Cómo lo reconozco? No necesitas un reloj inteligente ni una aplicación, tu cuerpo te da las señales, solo hay que saber dónde mirar. El indicador más confiable es la respiración. Cuando estás en la zona correcta, la respiración es más profunda, más lenta, más controlada. Todavía sientes un esfuerzo moderado, pero puedes hablar en frases completas sin cortarte a la mitad. No es una conversación completamente cómoda, pero tampoco es jadeo. Hay un punto intermedio, y ese punto intermedio es exactamente donde quieres estar. Los pasos caen solos, dejas de ajustar el ritmo conscientemente, porque el ritmo ya encontró su lugar natural. El movimiento deja de sentirse como algo que tienes que sostener con esfuerzo y empieza a sentirse como algo que simplemente ocurre. Muchas personas describen eso como encontrar el flujo, y aunque lo describen de manera intuitiva, están describiendo algo muy preciso. El momento en que el sistema nervioso dejó de estar en modo vigilancia y pasó a modo coordinación. Cuando la entrega de oxígeno mejora, la eficiencia mitocondrial aumenta y la oxidación de grasa se vuelve sostenible de verdad. Ahí está la señal. No la busques en un número. Búscala en tu respiración, en tu ritmo y en esa sensación de facilidad que aparece cuando menos la esperas. Y una vez que estás ahí, el tiempo tiene un significado completamente distinto. Este es uno de los malentendidos más comunes que veo en mis pacientes. Comparan 20 minutos de caminata con 40 minutos como si la única diferencia fuera el doble de calorías. Pero eso no es lo que pasa en absoluto. La diferencia real está en cuánto tiempo el cuerpo permanece dentro del estado de quema de grasa visceral activa. Piénsalo así. Si los primeros 10 o 15 minutos son preparación, una caminata de 20 minutos apenas está llegando al punto de arranque metabólico cuando terminas. Estás cortando el proceso justo cuando estaba por volverse realmente efectivo. Una caminata de 45 minutos con la misma preparación de 15 te da 30 minutos dentro del estado estable, dentro de la ventana metabólica donde la grasa visceral está siendo utilizada de forma activa y creciente. Y dentro de esa ventana, cada minuto adicional no suma igual que el anterior, suma más. Porque la eficiencia sigue creciendo, la coordinación metabólica se vuelve más precisa. Por eso una caminata larga produce resultados que una corta simplemente no puede replicar, aunque sean exactamente al mismo ritmo, y aunque quien camina menos sienta que se esforzó igual o más. No se trata de esfuerzo, se trata de permanencia. La pregunta correcta ya no es cuántos pasos voy a dar. La pregunta correcta es cuánto tiempo puedo permanecer dentro de este estado metabólico estable. Y ahora viene la parte que más me interesa que te lleves. Cuando caminas de forma constante, semana a semana, el cuerpo empieza a aprender. Y cuando el cuerpo aprende algo, lo optimiza con una precisión sorprendente. Las mitocondrias se vuelven más numerosas y más eficientes. La transición hacia la quema de grasa ocurre antes. Lo que en las primeras semanas tardaba 20 minutos en activarse, después de un mes puede tardar 10. La adaptación es real y es medible. Las hormonas se estabilizan. La insulina responde con mayor facilidad. El cortisol deja de dispararse ante el primer signo de movimiento. La circulación mejora. Los capilares entregan oxígeno y ácidos grasos con más eficacia, y todo el sistema trabaja con mayor coordinación y menor fricción. El resultado es que cada caminata se vuelve progresivamente más efectiva. No porque te esfuerces más, sino porque tu biología está mejor preparada para aprovecharla. Esta es la ventaja real de la constancia sobre la perfección. No necesitas la caminata perfecta. No necesitas el ritmo ideal, ni la postura correcta, ni el horario exacto. Lo que necesitas es repetición suficiente para que tu cuerpo aprenda que el movimiento es seguro. Y cuando el cuerpo aprende que el movimiento es seguro, sucede algo que para mí tiene una profundidad biológica muy particular. Deja de proteger la grasa visceral. Porque ese es el mecanismo central de todo lo que hemos visto hoy. La grasa visceral no se acumula ni se protege porque tu cuerpo sea tu enemigo. Se protege porque tu cuerpo cree que te está cuidando. Es una respuesta de supervivencia.
El sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer en condiciones de incertidumbre. Y lo que hace la caminata constante y moderada, repetida con suficiente frecuencia, es cambiar esa condición. Le demuestra al sistema que el entorno es estable, que no hay amenaza, que es seguro abrir la caja fuerte. Y cuando eso ocurre, la grasa visceral empieza a soltarse. No de golpe, no de forma dramática, pero empieza. Mi paciente, la que llevaba un año caminando sin ver resultados, entendió esto. Cambió 3 cosas. Extendió sus caminatas a 45 minutos, bajó ligeramente el ritmo para mantener la respiración estable, y dejó el teléfono en casa, porque la ansiedad de revisar cada estadística era suficiente para mantener el cortisol elevado y bloquear el proceso. 3 semanas después me escribió. No había perdido un número impresionante en la báscula todavía, pero algo había cambiado. Me dijo que la caminata empezaba a sentirse diferente, más fluida en algunos momentos, como si el cuerpo estuviera respondiendo de otra manera. Sin saberlo, me estaba describiendo exactamente el cruce metabólico, el umbral, el momento en que su cuerpo finalmente empezó a dar permiso. Eso es lo que quiero para ti. Tu cuerpo nunca estuvo en tu contra. Simplemente te estaba protegiendo de la única forma que sabía. La grasa visceral no es terca, es cautelosa, y la diferencia entre esas 2 palabras lo cambia todo. No necesitas empujar más fuerte, necesitas moverte con suficiente frecuencia, durante el tiempo suficiente, a la intensidad correcta para que tu biología confíe en el proceso. Y cuando esa confianza se construye, el cambio ocurre, silencioso, consistente y real. Un paso constante a la vez. Si este video te ayudó a entender algo que nadie te había explicado antes, compártelo con alguien que lleve tiempo caminando sin ver resultados. Probablemente necesita escuchar exactamente esto. Y si quieres seguir aprendiendo cómo funciona tu metabolismo desde adentro, sin complicaciones y sin promesas vacías, suscríbete al canal porque eso es exactamente lo que traigo cada semana.